¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio donde estudiamos la palabra de Dios. Cada 3 meses estamos estudiando un tema nuevo. La lección última del año 2021 fue el libro de Deuteronomio, y para este año 2022, la primera lección, estaremos hablando sobre el libro de Hebreos. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad y juntos poder estudiar y aprender más y más de la palabra de Dios. El título general de esta lección es En estos posteriores días, el mensaje de Hebreos. Estaremos analizando los temas contenidos en el libro de Hebreos escrito por el apóstol Pablo. Vamos a orar para poder iniciar este hermoso estudio. Querido Padre, eterno Dios, te damos, Señor, gracias por acompañarnos durante todo el año 2021. Ahora, este nuevo año que inicia, queremos, Señor, iniciar con tu presencia. Que el Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda guiarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir rápidamente a nuestro versículo central, nuestro versículo de la semana, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36, y dice lo siguiente: Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El título central de esta lección número 1 es La carta a los hebreos y a nosotros. Hay un mensaje, hubo un mensaje para los lectores del tiempo de Pablo, pero también hay un mensaje para ti y para mí en este tiempo. Vamos a ver los puntos más importantes de esta lección. La carta de Hebreos, como ya dijimos, es una carta escrita por el apóstol Pablo. Es un sermón completo que tenemos en la palabra de Dios. Hay varias cartas en la Biblia, pero esta carta es un sermón completo de exhortación escrito por el apóstol Pablo a una comunidad de cristianos. Cuando vemos el contexto y por qué Pablo escribió esta carta a esta comunidad, vemos que esta comunidad estaba pasando por diferentes problemas. Por ejemplo, ellos estaban experimentando dificultades en la vida cristiana, estaban siendo avergonzados y perseguidos por su fe, estaban afrontando problemas económicos también, y muchos estaban cansados y desanimados en la vida cristiana y habían comenzado a cuestionar su fe. Parece que Pablo y parece que la comunidad de ese entonces se parece a nosotros, porque tiene casi las mismas características que estamos enfrentando en este tiempo. Ahora, esta carta es por eso que también es para cada uno de nosotros. Tiene un mensaje para ti y para mí en este tiempo. Ahora, Pablo con esta carta desafió a su comunidad, desafió a su iglesia a perseverar en la fe y a fijar sus ojos en Jesús, quien ahora está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a ir desarrollando la lección y vamos a ir respondiendo preguntas con la palabra de Dios. Esta lección trata de las etapas o los momentos que la vida cristiana tiene. Y vamos a ver 3 momentos importantes en la vida cristiana de acuerdo a la experiencia de la comunidad a la que Pablo escribió esta carta de Hebreos. La primera etapa es el momento cuando reciben el mensaje. La comunidad de Pablo, los cristianos en el tiempo de Pablo, habían recibido el mensaje. Y cuando lo recibieron con emoción y con gozo, con fervor, comenzaron la vida cristiana, aceptaron el mensaje. Aunque no escucharon predicar a Jesús, ellos fueron evangelizados por hombres que habían escuchado a Jesús. Y su fe fue confirmada con milagros y prodigios en ese entonces. Y pues como todo comienza con fuerza cuando empezamos la vida cristiana, cuando empezamos una profesión, un estudio, un trabajo, iniciamos con fuerza, con energía. Lo mismo había pasado en el tiempo de Pablo. La iglesia, los cristianos habían empezado con fuerza, con fuego, en victoria, pero poco a poco ese fuego se fue apagando. ¿Por qué? Porque los problemas que se venían y que estaban enfrentando eran muy duros en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta. Mis queridos amigos, la vida cristiana en esta primera etapa
simboliza la etapa de gozo de nuestro primer amor cuando nos encontramos con Cristo. Cuando tú y yo aceptamos el mensaje, la recibimos con gozo y nos enamoramos de Jesús y queremos predicar, queremos evangelizar, pero pronto vienen las dificultades y nos desanimamos. Esto fue la primera etapa en la iglesia de Pablo. Vamos a pasar a la segunda etapa de esta lección y también a la segunda etapa de la vida cristiana. La primera etapa es la etapa de gozo, de entusiasmo, de aceptar el Evangelio. La segunda etapa es la etapa de lucha, de sufrimiento por Jesús. Cuando uno acepta a Jesús, cuando uno recibe el mensaje y lo acepta y lo abraza, siempre se va a levantar la oposición. Y eso pasó con la comunidad en el tiempo de Pablo. Si leemos la carta a los Hebreos, el capítulo 10, el versículo 32, nos vamos a dar cuenta allí que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido. El capítulo 10, versículo 32 dice allí: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Te das cuenta que después del momento de gloria, en la primera etapa, vino el momento de padecer, de sufrir por Cristo, de padecer por el Señor? Y eso estaba pasando con la iglesia de Pablo. Después de su conversión, se levantaron los oponentes, ya sea en los amigos, el trabajo, la familia, enfrentaron la cárcel, la persecución, el oprobio, la burla, ¿no? Eso pasa en la experiencia cristiana también en el día de hoy, ¿no? Pero la Biblia está llena de promesas y nos advierte que una vez que aceptamos al Señor, la oposición se va a levantar siempre. Si vamos al libro de Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 16, nos vamos a dar cuenta ahí también que Pedro nos enseña que después de aceptar a Cristo hay persecución, hay tribulación. 4:16, dice la palabra de Dios allí: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué dice? Si alguno padece, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y sabes, Jesús mismo nos dijo que después de aceptar su palabra, el mundo nos aborrecería. Si vamos y buscamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 14, ahí Jesús dice claramente lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Esa palabra es fuerte, ¿no? Aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Entonces, en la segunda etapa, la iglesia, los cristianos del tiempo de Pablo estaban enfrentando persecución, estaban siendo perseguidos por los oponentes, estaban sufriendo por su fe, más claro, ¿no? Ahora, pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre sufrir por mis decisiones y sufrir o padecer por Cristo? Porque seamos cristianos o no seamos cristianos, todos sufrimos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Te has preguntado? ¿Alguna vez has sufrido por causa de Cristo? ¿Por causa de tu fe? A veces pensamos que sufrimos por Cristo, pero sufrimos por nuestras propias malas decisiones. Entonces, sufrir por Cristo significa aceptar el oprobio de ser un seguidor de Cristo, ¿no? Aceptar la vergüenza, el abuso por ser un discípulo de Jesús. Aprender a sobrellevar los problemas que tenemos en este mundo como cristianos. Porque para un cristiano en el trabajo, en las reuniones, a veces somos acusados como gente que no se mezcla con la sociedad, gente que no sigue las costumbres de los demás. Y la gente comienza a insultarte, a rebajarte, ¿no? a llamarte antisocial o aburrido porque no haces esto, no haces aquello. Eso significa justamente
padecer el sufrimiento de Cristo, no mezclarse con el mundo. No estoy diciendo que no hablar a las personas, tenemos que hablar para evangelizarlas, pero no hacer o no llevar el estilo de vida que el mundo lleva. Eso fue la segunda etapa de la iglesia en el tiempo de Pablo. Ahora, vamos a ir a la tercera etapa. Es la etapa cuando estamos cansados, cuando estamos desalentados. También eso pasó con la iglesia de Pablo. Después de aceptar el evangelio con gozo, vino la lucha, el sufrimiento, ahora viene enseguida el desaliento. Aunque la iglesia de Pablo había pasado la prueba, habían salido victoriosos, pero las fuerzas se habían agotado, estaban cansados, estaban agotados, estaban con la armadura tal vez ya rota o hecha a pedazos, pero habían ganado la victoria, pero estaban agotados, ¿no? Entonces, ellos habían retenido su fe, ¿no? Pero se cansaron. La pregunta antes de la pregunta, vamos a ir al versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Este versículo es importante. 12:3 de Hebreos dice lo siguiente. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Consideremos los padecimientos de Cristo para poder animarnos los unos a los otros. Cuando estamos en la tercera etapa de nuestra vida cristiana, pensemos en lo que Cristo padeció por salvarte, por salvarme, ¿no? Allí recobramos el ánimo para seguir perseverando en la vida cristiana. La pregunta que tengo en esta parte es, ¿el cristiano puede desanimarse? ¿Es pecado desanimarse, deprimirse, sentirse cansado? La respuesta es no, porque la Biblia muestra varios ejemplos de hombres grandes del pasado que se desanimaron y se deprimieron. Por ejemplo, Elías. Elías, si leemos su historia, vamos a ver que después de luchar y hacer descender fuego del cielo y matar a los profetas de Baal, él escapó, huyó, porque la reina Jezabel le estaba persiguiendo y quería matarlo. Y él tuvo temor y se fue y se deprimió. Se fue lejos, huyó, ¿no? Entonces, como cristianos tenemos momentos de cansancio, de preocupación tal vez, o de desaliento. Es normal en la vida cristiana, pero tenemos la esperanza, no nos quedamos en el desaliento. Nos sobreponemos al desaliento porque confiamos en la palabra de Dios, porque confiamos y vemos cuánto Cristo padeció por nosotros, y eso nos anima, y es un privilegio padecer los vituperios de Cristo. Cuando pensamos en nuestros fracasos, en nuestras derrotas, ¿no? Y la gente nos llama derrotados, loser, ¿no? Perdedores, tal vez nos sentimos desanimados, agotados, decimos ya no vamos a poder avanzar más en la vida cristiana, o tal vez oraciones que no se han respondido en tu vida. Has iniciado un proyecto orando y nada ha dado cierto, y uno se desanima. Pero tenemos la esperanza, amigos. Y el consejo de Pablo es, vamos a ver en el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 1. Ahí está el consejo de Pablo para cada uno de nosotros. Este consejo Pablo lo dio a su iglesia, pero por extensión también nos alcanza a nosotros. Dice allí, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otra versión, en esta versión de la NBI, dice algo muy interesante en ese mismo versículo. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, ¿no? Entonces, Pablo les dice, hermanos queridos, amigos, iglesia, necesitamos prestar más atención a lo que es importante, no sea que perdamos el rumbo. Estudiemos la palabra de Dios, miremos más allá de nuestros problemas, ¿no? Y el consejo de Pablo es, no se centren en sus problemas, sirvan a los demás. Voy a repetir esto que está bueno.
Iglesia, no se centren en sus problemas, sino que sirvan a los demás, sirvan a su prójimo. Y aquí yo saqué una frase que se me vino a la mente y dice: cuando sirves, bendices y eres bendecido. Y la lección, que está muy hermosa, en la parte última también dice algo muy interesante que merece ser leído. Dice: para los desalentados hay un remedio seguro: fe, oración y trabajo. Así que si estamos desalentados, tenemos que echar a andar nuestra fe, tenemos que orar y tenemos que trabajar en la viña del Señor. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es que Pablo se centra en el servir a los demás y también en la fe, en el orar y trabajar? Porque, mis hermanos, Pablo está hablando a su iglesia y nos habla a nosotros que estamos en los postreros días. Hay más señales que van a aparecer, hay más profecías que se van a cumplir. Y si nos centramos en las cosas de este mundo, en los problemas que tenemos en esta tierra, nos vamos a desenfocar y vamos a quitar la mirada de Jesús. Y vamos a poner la mirada en los problemas, en los desafíos, en las pandemias, en esto, en aquello, y vamos a perder de vista nuestro enfoque principal. Es por eso que Pablo les invita a su iglesia a perseverar. Vamos a leer en el libro de Hebreos el capítulo 10, 36 al 38. Ahí también está un mensaje para cada uno de nosotros. 10, 36 al 38. Mira, escucha esto. Y tienes tu Biblia, acompáñame. Porque es necesaria la paciencia, que es el versículo de la semana. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, dice Pablo aquí. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tú y yo no somos de los que retroceden. Un poquito más, el que ha de venir vendrá. El justo por la fe vivirá. Es necesario, hermanos, la paciencia. Pablo aconseja a su iglesia: deben perseverar, hermanos. Debemos perseverar, seguir avanzando, no perder el foco. Estamos en las fronteras de Canaán. Pablo pone la ilustración de la generación del desierto, ¿no? Mucho cuidado, que la generación del desierto estaban cerca de Canaán, ya a un paso de entrar a la tierra prometida, pero la duda y la idolatría inundaron sus mentes y fracasaron. Mucho cuidado, dice Pablo, perseveren, no pierdan el foco. Estamos a las puertas de la Canaán celestial. Amigos queridos, estamos a las puertas de la Canaán celestial. Pablo exhortó a su iglesia a que se aferren, a que pongan su fe, a que se aferren a su fe y fijen los ojos en Jesús, en Jesús. Qué hermosa lección. Mi querido amigo, yo no sé en qué etapa de tu vida cristiana estás. Tal vez estás en la primera etapa de gozo, de fervor, has encontrado tu primer amor en Jesús. O tal vez estás en la segunda etapa, es sufrimiento, lucha, estás padeciendo insultos, tus familiares te critican, tus amigos te han abandonado, estás siendo perseguido. O tal vez estás en la tercera etapa de tu vida cristiana. Estás tal vez cansado, fatigado, ya no sabes qué hacer, tus oraciones no pasan del techo. Tranquilo, no estás solo. Todos atravesamos por diferentes etapas en nuestra vida cristiana. Pero así como Pablo, te animo, te exhorto a que puedas poner tu fe o tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga.